Pastora, bienvenida a este espacio donde tratamos de compartir un poquito, ¿verdad? Para fortalecer la fe de alguien más. ¿Cómo estás? Estamos contentos, estamos agradecidos, acabamos de terminar nuestro servicio y fue algo hermoso, algo maravilloso. La presencia del Señor se dejó sentir y creo que eso no tiene palabras. Vitia, el tema que compartías, porque hoy te tocó ministrar la palabra, y tú compartías que algo que me llamó la atención, que te escuchaba mientras predicaba, es que cuando Goliat salía a gritarle al pueblo de Israel, retrocedía el pueblo. Pero cuando David llega, sale corriendo David ante Goliat, ¿verdad? No sale corriendo de él, sino que sale corriendo enfrentando. Sí, bueno, primero tendríamos que recapitular unos versos atrás y hoy hablábamos sobre cómo la voz que escuchas y te da la perspectiva de lo que tú ves. El gigante Goliat siempre salía y le gritaba al pueblo y decía: ¿habrá alguien que se atreva a desafiarme? Y dice que durante 40 días... 40 días, imagínese. Este hombre salió Impactante. y repetía lo mismo. No cambiaba su versión, los mismos decretos. Infundiendo el miedo, el temor. Entonces, en el que lo escuchaba. El pueblo de Israel, de tanto escucharlo, de tanto oírlo, determina que no hay nadie que lo pueda enfrentar. Entonces empiezan a retroceder. Pero de pronto aparece un pequeño, joven, alguien que insignificante para no muchos. era conocido, para el ejército no funcionaba, porque incluso cuando se encuentra con su hermano Eliab, qué poderoso es eso. Eliab le dice: ¿qué haces aquí? Pero fíjate que me impacta algo porque Eliab le dice: yo conozco tu corazón, le dice, wow. Tu orgullo, dice. Para que el que ha estudiado la palabra podría ponerlo al revés. ¿Quién era el orgulloso? Eliab. Y fíjate que la versión promesa dice: yo conozco tu orgullo y tu necedad. Wow, qué poderoso es eso. Entonces, eso me impactaba mucho porque Eliab no podía conocer el corazón de David. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Porque ¿verdad? no hay hombre que pueda conocer el corazón de otro hombre, solo el Señor. Aunque David, si estaba en esa batalla, no era porque a David se le ocurrió ir a ver la batalla. David nunca salió para el campo de batalla o para el valle al campo a pelear. Él iba a cumplir una asignación sencilla que su padre Isaí le había dado, y era llevar comida a sus hermanos. O sea que él fue al campo en obediencia. A cumplir una asignación. Un servicio. A cumplir una orden. Wow. Algo sencillo era llevar comida a sus hermanos. A mí me llama la atención ahorita, para salirnos en esta área, ¿viste? Hay gente que se dispone a servir, a obedecer, a hacer algo para Dios, y se va a encontrar en el camino con gente que le va a decir: ¿por qué lo estás haciendo? Pero cuando David llega al valle de Ela y ve aquella escena y ve que el ejército está temeroso, que el ejército está temblando, David pregunta, dice: David, ¿qué sucede? Dice que se encuentra con un grupo de soldados y pregunta: ¿qué sucede? Y le dicen: es que ese filisteo, mira la perspectiva que el ejército de Israel tenía. Dice: es que el valiente filisteo nos está desafiando. O sea que el mismo pueblo de Israel estaba dando la etiqueta de aprobación. Era un valiente, que era un invicto, que era invencible. Wow, entonces es que el valiente filisteo nos está desafiando. Y David dice: ¿y qué le dará el rey al que mate al gigante? Wow. Los soldados le dicen: pues a su hija como esposa. Y estará exento de impuestos. Camina un poco más David y se encuentra con otro grupo de soldados, y para confirmar si lo que le habían dicho era cierto, vuelve a hacer la misma pregunta y le vuelven a dar la misma respuesta. Entonces dice la escritura que esto llegó a oídos del rey Saúl, y Saúl dijo: tráiganlo. Y cuando David llega ante el rey, ahí hay un rey más poderoso, ¿viste? Porque viene y Saúl, el rey, no conocía a David. No lo conocía. Pero le hace una pregunta: ¿quién es tu padre? Entonces viene y el rey lo manda a llamar, y cuando los manda a llamar le pregunta: ¿quién es tu padre? No conocía a David, al hijo, pero conocía al padre. Y le responde y dice: es
David, hijo de Isaí. Pero no nos queremos enfocar en eso, sino lo que queremos tratar es cómo Goliat durante 40 días le gritaba al ejército de Israel que si había alguien que se atreviera. A mí me llama la atención, adelantándonos un poquito a la lectura, Vitia, me llama la atención cuando el rey le dice, pelea con mi armadura, ponte mi armadura. Y dice la palabra que no puedo caminar. Sí, es que viene y el ejército está desafiando, y cuando David llega ante Saúl, Saúl le dice una frase que a mí me ministró mucho, y Saúl le dice, ¿cómo vas a pelear contra ese gigante si eres joven? No tienes experiencia en combate. No tienes experiencia, ni siquiera eres parte del ejército. Wow, ni creyó. Nada. Ni siquiera en la academia está super. Pero David llegó con una convicción. Eso. Wow. O sea con que una certeza. Cuando alguien tiene una convicción realmente de quién es, tiene una identidad clara. ¿Quién lo llamó? Exacto. No, una crítica no lo va a tener. Exacto. Una murmuración no lo va a tener. Entonces él va con una seguridad y le dice, el mismo Dios que me libró del oso y del león es el mismo Dios que me va a librar. Qué poderoso. Wow. Entonces David le dice, yo no sé pelear con espadas, yo no me he entrenado en el ejército, pero tuve un entrenamiento que ninguno del ejército ha tenido. Y ahí él da el testimonio como Dios lo ha respaldado a él. Porque oí bien, le dice, tu siervo, ¿verdad? Tu siervo, no se dio el paquete, ¿va? No. Tu siervo, le dijo, ha peleado contra osos y leones. Y cuando se han querido llevar la oveja, he ido tras ellos y se las he arrebatado de sus bocas. Exacto, o sea, le desgarraba las quijadas al oso y al león. Entonces David había tenido un entrenamiento que el ejército de Saúl no había tenido. Y era que David había crecido enfrentando el temor. ¿Quién en su sano juicio se agarra con un león? Se agarra con un león, con un oso. Nadie. Y conozco gente, Vitia, yo sé que tú te has encontrado con este tipo de gente, fanfarrona, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Que aparentemente todo, pero no han tenido una hoja de vida. Exacto, en la práctica. Exactamente. Y tal vez a otro que lo miren así mal emplasticado, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, tal vez no lo miran bien cambiado, tal vez no lo miran con un tipo social así, dicen, y cree. Yo he visto gente que dice, y cree que me va a hablar de Dios. Sí, yo le puedo enseñar. Y podríamos decir que la tipología de este tipo de personas es Eliab cuando le dice conozco. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Conozco tu necedad. Pero David no prestó atención a lo que eso me impacta a mí. Porque mira, no le presta, oíme bien, esto no lo predicaste tú, ¿verdad? Pero te lo complemento. Es que el tiempo no da. No da. Pero me impacta porque primeramente el padre no creyó en David. No lo sacó a él cuando iba a llegar el profeta. Segundo, que no cree en David fue el profeta. Vio a todos y el Señor lo tuvo que regañar al profeta. Tú miras el exterior, yo veo el corazón. El tercero que no cree en David, su hermano. Su hermano Eliab. El cuarto, Saúl. El cuarto, el rey. Sí, porque le dice, eres joven. Pero David tenía una convicción, porque David tenía una historia con Dios. El 5, Goliat. 5 personas en la vida de David que no creyeron en él, pero él sí creía. Pero él sabía que él iba a salir invicto de esa batalla. Queremos hacerte una pausa aquí y Dios ha depositado un sueño, un proyecto y un llamado sobre tu vida. Y puede ser que a las personas que tú les has estado contando, ¿verdad, Vitia? Puede ser que deben de darte una palabra de ánimo, te han dado una palabra de desaliento, ¿verdad? Te han mandado a que abandones ese sueño, ese proyecto, pero si en ti está la seguridad que fue Dios. Sí, y yo ya hablaba de cómo el gigante amedrentaba al pueblo de Israel y cómo les vociferaba diciéndole, no, yo soy el ganador. Y el decreto que hacen los filisteos les dice, si Goliat vence, ustedes serán al que me desafíe, ustedes serán nuestros esclavos. Wow. Ustedes serán ese es el objetivo del infierno. Exactamente. Meter ese miedo. Por eso hay gente ahorita viviendo depresión y ansiedad,
porque el Goliat ha hablado a sus mentes y le dice, es que mira, te va a pasar esto, esto y esto, y le empieza a hacer la lista. Y podríamos nombrar esos Goliat que te están hablando, tal vez no literalmente es un hombre, pero puede ser la deuda, puede ser la enfermedad, puede ser mi matrimonio no cambia, puede ser un diagnóstico, y te está hablando, pero hay una diferencia. Porque lo mismo que el ejército de Saúl escuchó fue lo mismo que David escuchó, con la diferencia que David tenía algo que el pueblo, que el ejército de Israel no tenía, y era que David tenía comunión con Dios. David tenía una historia con Dios. Por eso es que David no duda y dice el mismo Dios, porque David no dice lo que yo hice, dice el mismo Dios que me libró del oso, que me libró del león, me da la victoria. Mira que David vio a Goliat con otra perspectiva. Porque David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Wow. Y dice algo, que se atreve. Eso te iba a decir. Que se atreve. O se ha atrevido a meterse con el pueblo de Dios. Imagínese si usted viene, inmediatamente David mete a Dios en el asunto. Exactamente. Y este filisteo incircunciso se ha metido con el ejército de los escuadrones. ¡Oh! ¡Qué poderoso! Desde ahí ya involucró. Yo creo que el Padre de la Gloria estaba tranquilo y le digo, hey Padre, se metieron contigo, métete. Entonces David estaba viendo el mismo gigante, los mismos decretos, qué fuertes. Wow. El mismo pueblo burlándose, pero la diferencia era que David decía, yo conozco a Dios. Eso. Queremos ir finalizando porque solo hicimos un resumen ahí de la prédica que dio Pastora Vitia hoy. Pero cuando tú estabas predicando, el Padre me habló algo y venía a mi espíritu, ¿viste? Si algo asombró de primera plana, de primera vista, y lo intimidó y lo hizo reaccionar a Goliat, fue la manera como lo enfrentó. Sí, entonces vamos a esto. Entonces David lo vio de otra perspectiva. Saúl, tú decías, le quiso poner su armadura. No pudo. Pero no pudo. Tú no puedes caminar ni pelear con la unción de otro. Ni con la armadura de otro. Tú no puedes tratar de hablar como Yamida, como el pastor Cash, como el pastor Guillermo Maldonado. No, a ellos el Señor les dio una unción. A ti te entregó una unción, a ti te entregó un llamado. Tienes que fluir con lo que... Es que David no tenía que ser Saúl para pelear, porque Saúl tenía una espada, David tenía una onda. Y eso es lo que me impacta, porque fíjate que eso impactó a Goliat, porque Goliat esperaba que David llevara escudo, lanza, fuera cubierto, pero las armas con las que llega David fue con 5 piedras y una onda. Sí, ¿por qué razón? Porque David había sido entrenado en el campo de... Y oí lo que le dice este hombre, dice, ¿acaso soy yo perro? Le dijo, para que vengas con un palo. Oí bien, le llama palo al callado. Ahí hay una revelación, ¿viste? Hay gente que le está llamando palo al callado. Qué fuerte está eso. Exacto. Entonces, Goliat ve que David se presenta normal. Como siempre se había enfrentado al campo. Había sido formado y usó las armas que él conocía. Que era su onda, las piedras y el callado. Yo creo que cuando se fue al río y escogió las piedras, dijo, con esta le voy a dar. Dice la palabra que buscó 5 piedras lisas. ¡Wow! ¿Qué representan las 5 piedras? Los 5 ministerios. La mano de Dios. Representa el poder de Dios. Y Vitia, finalizamos. Y los 5 argumentos que no habían creído en él fueron destruidos cuando él toma 5 piedras. Qué fuerte, eso no lo había visto yo, esta revelación no la había visto yo. De los 5 partes que no creyeron en David, se levantan 5 partes. 5 piedras. 5 piedras. Pero el poder no estaba en la piedra. No estaba en la piedra, ni en el pulso. Ni en el pulso. Porque nota esto, según a la tipología del casco que los filisteos usaban, para los que les gusta estudiar un poco, solo tenía la frente descubierta. Una parte descubierta. Y cuando a alguien se le golpea en la frente, obviamente cae hacia atrás por el impacto. Pero como Dios anula toda lógica humana para él glorificarse, dice la Biblia, que David le pega en la frente y el gigante cae hacia adelante. Entonces yo puedo decir, la Biblia no lo dice, pero déjeme decir esto, que el Espíritu de Dios no permitió que Goliat cayera para atrás, sino que lo terminó de
tirar al frente. Ahora la otra parte que nos impacta, lo hemos estudiado, es que lo botó, lo adormeció, lo anestesió. Y le quitó. Pero David viene y con la misma espada de Goliat va y le quita la cabeza. No podía, porque si deja adormecido al gigante, viene una revancha. viene una revancha. Se levanta el gigante y ahí sí lo termina David. Pero es que lo que sucede es que David iba con una convicción. Eso. David iba con una seguridad. David iba con la certeza que ese gigante no se iba a volver a Y hoy burlar pregúntate, del pueblo de Israel. En este minuto que nos queda, pregúntate a ti, ¿cuál es el gigante que te ha estado hablando? Que te ha estado decretando. No sé cuánto lleva, si lleva una semana, lleva un mes, lleva un año, ¿verdad? Hablándote y decretándote. Pero hoy tú decides no pelear con la unción del profeta Vitia, ni con la unción del pastor Félix, sino decir, hoy me levanto en nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese gigante se va a tener que ir de mi vida, va a tener que salir corriendo porque no seré yo esclavo de él. Exactamente. ¿Verdad? No te puedes seguir amedrentando. Por eso es que David, cuando está frente a Goliat, y Goliat le dice, tú vienes contra mí con piedras y palos, David le responde en el mismo nivel. ¡Qué gloria! Y David le dice, sí, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero lo que tú no sabes es que yo vengo en el ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! de los Bendito sea su ejércitos. nombre. David no sabía cómo iba a terminar la batalla, pero sí sabía cómo había comenzado. ¿Y quién iba con él? Y había comenzado con un decreto, porque David le dijo, te quitaré la cabeza, Y hoy Dios te entregará en mis manos. Entonces, cuando tú estás seguro que has sido entrenado en el secreto, que has sido formado donde nadie te ve, que la gloria de Dios te ha tocado en el peor proceso de tu vida, pero el Señor ha obrado, tú ya derrotaste ese gigante. Cuando viene otro, tú recuerdas lo que Dios ya hizo por ti. Porque por eso David declara y dice, el mismo Dios que me libró del oso, me librará de tu me mano. va a volver a librar. Que el Señor te libre. Terminamos con esto. Que el Señor te libre. Hoy le recordamos a tu espíritu, a tu alma, que el Señor ha sido bueno. Por eso el mismo David le recuerda a su alma, que se recuerde. Le recordamos a tu alma, que Él te ha sacado y te ha librado anteriormente. Porque las victorias que tú tuviste anteriormente será el combustible de tu fe para este nuevo gigante. Ya derrotaste uno. Y no negamos que hay otro gigante vociferando, pero hay algo diferente, y es que tú ya tienes una historia con Dios. Amén. Tú ya sabes que si Dios ya te libró una vez, lo va a volver a hacer. Por eso es que Isaías escribe y dice, otra vez. Aleluya, ya hubo una primera vez. Ya se manifestó antes. Entonces, si ya Dios obró una vez, ten la seguridad que lo va a volver a hacer. Ten la certeza, si ya Dios hizo el milagro una vez, que lo vas a volver a ver. Y ya no prestes atención al gigante que habla. Mejor recuérdale a tu alma que si Dios ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por quedarte hasta este minuto, por compartir. Comenta si Dios te habló por esta palabra. Y comenta y di, yo hoy termino con mi gigante, hoy termino con Goliat. Ya no tiene arte ni parte en mi vida y nos gustaría saber de ti. Amén. Y si quieres ver la prédica completa, pues ve a nuestro canal en YouTube, suscríbete. Como Pastores Félix y Vitia Aparecemos como García. Pastores Félix y Vitia García, y ahí continuamente hay material de edificación para tu vida. Y en Facebook.